Ahí está, listo. Bien. Vamos a comenzar entonces con la proyección. Y más que nada se trata de platicar y revisar qué es lo que han estado haciendo. He estado revisando lo que viene siendo la actividad. No la voy a poner porque no quiero ofender ni quiero que se sientan mal, pero, por ejemplo, de los que son 29, 28 en este caso que están en el grupo, 7 ya entregaron y 21 personas faltan por entregar. Y observación, ¿dónde está? Aquí. Ana Paola Pech Estrella. Tiene 2 cuentas. Si alguien conoce o está en el salón de... Maestro, Ana Paola no va con nosotros. Ana Paola va en el A. Fíjense. Entonces, a ver, tercero A. Pech Estrella. Yo sí la tengo, pero si hay alguien del A que la conozca, por favorcito, si tiene comunicación con ella, que le diga que tiene 2 cuentas, que elimine una y en caso contrario, pues se van a eliminar las 2. ¿Sí? Porque después a mí se me complica el momento de calificar, entonces, pues mejor no, ¿va? Nada más que le comento. Bueno, vamos a revisar entonces lo que viene siendo la ficha que corresponde el día 18 de octubre, la cual es el límite para que ustedes entreguen su actividad antes de las 8 de la noche. Les digo, muchachos, no lo dejen para el final, porque luego la vez pasada con la ficha anterior comenzaron, maestro, que mi internet no servía. Le digo, ¿y a qué horas lo mandaste? A las 8. Pues, ¿para qué esperen que dé las 8? No esperen, si lo tienen, envíenlo de una vez. Luego igual empezaron a comentar que, por ejemplo, que no tenían red, que estaba fallando su celular, que no les dio tiempo de realizar la ficha. Le digo, ¿cómo no les va a dar tiempo si se les dio 3 semanas, va? Entonces, perdónenme que yo se los diga, pero son pretextos. Entonces, por favor, tienen el tiempo suficiente para que ustedes resuelvan, revisen y me manden su actividad. Bien, vamos a comenzar. Repasando lo que ustedes tenían que hacer, fíjense lo que les decía, lo que ustedes tienen que hacer es poner e indicar los nombres de cada uno de los componentes. Y les digo, repasando, acuérdense, tengo tengo este que es acá, les digo repasando porque ahorita les voy a medio comentar algo. Ahí, y fíjense cuántos son a los que les van a poner nombre. Todo esto, de aquí, de acá, de acá, y finalmente Entonces, vamos a hacer un conteo. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Mínimo son 10 componentes a los que ustedes les tienen que poner nombre de la placa de Arduino. En el texto aparecen 14, pero porque están separados de manera individual. Acá no están agrupados. Entonces, yo les doy la recomendación. No quiere decir que así sea. Cada uno lo puede hacer como lo entienda. Pero hay que ponerle nombre a cada uno de estos 10 componentes. Mínimo 10. Si les faltaron, todavía están a tiempo de que ustedes revisen la ficha. ¿Ok? Aquellos 7 que ya mandaron su trabajo, si no es así, la pueden revisar, la pueden modificar y me la pueden volver a mandar. En el caso de la ficha de la semana pasada también, si ustedes quieren modificar su actividad, la pueden modificar. Por favor, que no pase mucho tiempo y me la pueden volver a mandar. Si hay correcciones o si ustedes, por ejemplo, sacaron 6 o 7, la pueden modificar. Entonces, le tienen que poner nombre a todos esos componentes. Repasando, puerto USB, reset, el jack de alimentación. Aquí, por ejemplo, ustedes tienen el texto para qué sirve, los LEDs, las salidas digitales y analógicas, microcontrolador, los puertos de alimentación y las entradas analógicas.
Entonces, eso ya lo habíamos comentado y de igual manera ya les había dicho. Aquí hay parte de la información. Si ustedes se dan cuenta, está separado, están numerados de otra forma, pero todo está acá. Entonces, todo esto, pues aquí está, hay que leerlo, hay que analizarlo y darle la importancia a cada uno de ellos y enumerarlos, ¿ok? Entonces, es cuestión de leerlo. Vamos a revisar. Por ejemplo, el USB y el conector de adaptador, ustedes aquí lo tienen como el número 1 y número 2. Y ahí dice para qué sirve el USB. Es lo que hace que nosotros conectemos la tarjeta a lo que viene siendo la computadora. Este puerto USB también introduce un voltaje. Mientras esté conectado a la computadora, introduce un voltaje de 5 volts, como cualquier puerto USB. El adaptador, este que está acá, sirve para que yo conecte la batería. Funciona con una batería de 9 volts. ¿Para qué me sirve? Yo al momento de realizar la práctica, cargar la programación y ponerla a funcionar, no voy a tener conectado el puerto USB todo el tiempo y andar corriendo atrás de la placa. Para eso existe este puerto de alimentación, que les decía, conectado a una pila de 9 volts, alimenta toda la placa. Es de 9 volts, pero el regulador que está enumerado con el número 14, lo que hace es regular ese voltaje, como dice su nombre, y bajarlo de 9 volts a 5 volts. ¿Qué sucede si ustedes conectan un voltaje más elevado? Como cualquier dispositivo electrónico, se quema. En la capacitación que a nosotros nos dieron en Campeche, nos dijeron, por favor, maestros, no vayan a conectar el puerto USB y la batería al mismo tiempo porque la placa se va a quemar. Y como es recurso del gobierno de México y del gobierno del estado, a nosotros no nos devuelven otra placa. Pero si se quema esta placa, al momento de que ustedes vayan a hacer su práctica o trabajen por equipos, a un equipo no le va a tocar. Les digo porque sinceramente a veces ya ven que estamos allá y ustedes son jóvenes y les llama la atención, todos se ponen a jugar y se distraen y no vaya a hacer cosas que conecten el puerto USB y el conector, el adaptador al mismo tiempo porque se va a quemar toda la placa, ¿sí? Ya lo habíamos platicado anteriormente, ¿para qué sirve cada uno de ellos? Nada más es volver a retomar. Los pines, que está enumerado con el número 5. Ok, vean ustedes. Aquí tenemos el de 5 volts, el de 3.3, el de tierra o ground, los analógicos, los digitales, los PWM, que son los que tienen esta señal en forma de sinoidal o parecido al signo de la letra N. ¿Sí? A ver, déjenme ver quién es. Bueno, vamos a checar. Les decía, una vez que pasen 10 minutos de la clase, la próxima sesión ya no se les va a dar acceso, por favor, porque interrumpen la clase. ¿Sí? Entonces, aquí están señalados para qué sirve cada uno de ellos. Es donde se conectan los cables de un circuito. Tienen diferentes tipos de entradas y cada una de ellas está marcada en el tablero y cada uno tiene diferentes funciones. Lo que viene siendo GND o ground, porque está abreviado, se debería escribir, ¿sí? Tierra, sirve como puerto o como pin negativo. Es como una batería. Ustedes ven la batería tiene un puerto positivo o tiene un polo positivo y tiene un polo negativo. Arduino también funciona de esta manera. Tiene un polo positivo y tiene polos negativos. ¿Ok? Entonces, ground viene siendo lo que nosotros conocemos como el negativo. ¿Ok? O el que no tiene voltaje. Así de fácil y sencillo, el ground. Nada más que está abreviado, GND. Los puertos de alimentación o pines de alimentación son los que están marcados con el número 4 y el número 5, que aquí lo tienen ustedes, son estos dos. Estos los que hacen es
administrar un voltaje, el voltaje necesario para que los componentes funcionen. Normalmente los componentes, cuando mucho, funcionan con 5 volts. Si yo les meto más de 5 volts, existe el riesgo de que se vayan a quemar. Más sin embargo, también hay componentes que funcionan con 3.3 volts, algunos LEDs. Y me ha tocado ver, cuando hacemos prácticas, que hay personas que de curiosos la batería cuadrada, pegan el LED y lo que hace es ¡pam!, revienta. A veces nada más les quedan las patitas paradas o se parte el LED a la mitad. Les digo, no lo vayan a hacer. No conecten la pila cuadrada a un LED. A lo mucho tiene que ser una pila de las que parecen pastillas. Esas que funcionan con, creo que 3 volts o 4 volts. ¿Sí? Y las baterías normales. ¿Ok? Entonces, lo que hacen los puertos o los pines número 4 y número 5 es administrar de energía eléctrica a todos los componentes los que se vayan a conectar. Acuérdense, son 5 volts y 3.3 volts. Lo habíamos platicado la sesión pasada. Los puertos analógicos. Los puertos analógicos son los que están enumerados con el A0 hasta el A5. Pueden leer la señal de un sensor analógico. Por ejemplo, los sensores de temperatura, y estos los convierte a digitales. ¿Cuáles son? Estos que están acá. Analog in quiere decir que son de entrada analógica. ¿Ok? Así, de esa manera, no son salidas, son entrada analógica. A ver, vamos a ver quién nos está pidiendo acceso. Les comento una vez más. La próxima sesión, pasado 10 minutos, no se les va a dar acceso a la clase porque la interrumpen. Bien, entonces lo que hace eso es recibir la señal analógica. Disculpen, voy a tomar mi evidencia. Bien, eso es lo que hacen los puertos analógicos. Los pines digitales, les decía la sesión pasada, pueden funcionar como entrada o pueden funcionar como salida. Se puede programar de dos diversas formas, como lectura de datos o como salida de datos. ¿Cuáles son? Son los que se encuentran en la parte de arriba. Todos estos, desde el 1 hasta el 13. ¿Cómo voy a saber cuáles son digitales? Están señalados con una marca que ya les había dicho que parece una ñ, la que tiene en la parte de arriba la ñ, son sinoidales. Entonces tenemos el puerto 11, el puerto 10, el puerto 9, el puerto 6, 5 y el puerto 3. Todos estos funcionan de manera digital, ¿sí? O sea, no solamente de manera digital, sino que son analógicos y digitales. Los otros pues solamente funcionan de manera analógica. Así funcionan estos. Y luego tenemos otros por acá, que son los PWM. Ya se los había mencionado, son los que tienen este símbolo. Funcionan como pines normales, pero también se pueden utilizar como modulación de pulsos. O sea, aparte de que son normales, digitales y analógicos, también pueden generar una señal que es en forma sinoidal. ¿Sí? A ver, déjenme ver. ¿Quién se quiere conectar? ¿No hay nadie? Se fue. ¿Sí? Así, de esa forma. Y lo que viene siendo los número 9. Una vez más, la próxima sesión, pasado 10 minutos, ya no se les va a dar acceso. ¿Sí? Se puede utilizar solamente como una referencia, de entrada y salida de voltaje. No tiene ninguna función en específica en realidad. No se utiliza tanto. ¿Sí? Botón de reinicio. Lo que comentábamos con Viviana la clase pasada, que si es apagado o encendido,
o reseteo, cualquiera de las tres. Si yo pulso el botón, aquí lo dice, se va a resetear la placa, ¿ok? ¿Qué va a suceder? Que se va a apagar y se va a volver a encender y volver a leer toda la programación para que funcione nuevamente. Sucede cuando, o lo utilizamos mucho cuando realizamos prácticas. No tengo la oportunidad de mostrarles el tapete, está en la escuela, pero se hace un tipo de competencias sobre ese tapete. Entonces, por ejemplo, hay que contar cuántos segundos tiene que avanzar el robot para que gire a la izquierda o gire a la derecha. Entonces, a veces no se carga bien la programación o lo queremos reiniciar o queremos comenzar de cero otra vez el tapete y obviamente yo tengo que reiniciar. No le voy a estar quitando y poniendo la pila porque se puede quemar. El botón de reinicio sirve para eso, para que yo pueda volver a cargar la programación sin necesidad de estar desconectando la batería. ¿Ok? Entonces, ahí lo tenemos. Es como cualquier dispositivo, reseteo o reinicio. El dispositivo 11, que en este caso es el LED de alimentación. Fíjense, aquí está. Y de hecho se los mostré la sesión pasada que se mantiene encendido todo el tiempo. Mientras esté encendido, quiere decir que la tarjeta está funcionando. Obviamente, como cualquier dispositivo, ¿sí? Entonces, aquí lo dice, si esta luz no enciende, algo está sucediendo. A lo mejor no está conectado bien el puerto USB, a lo mejor la batería no está funcionando, a lo mejor se reventó algún cable, o a lo mejor la tarjeta está quemada. Entonces, si ese LED no enciende, es que algo se echó a perder. Luego tenemos el componente número 12. Aquí está. Que es otro LED. Los RX y TX. ¿Ok? TX de transmisión y RX de recepción. Obviamente, como lo dice, cuando el TX está encendido, significa que la tarjeta está mandando información de la tarjeta al otro dispositivo. Entonces va a parpadear el TX. Cuando la tarjeta recibe información, el LED que va a encender es el RX. Por eso hay dos. TX y RX. Dependiendo la función que está haciendo la tarjeta, es el LED que va a encender. ¿Okay? Entonces son dos. TX y RX. ¿Sí? Aquí lo dice. Bien. Microcontrolador. Este que está acá. El componente más grande que hay y el componente más importante de toda la placa. ¿Por qué? Es el cerebro. Así como la computadora tiene su procesador, Arduino también tiene su microcontrolador. Es el cerebro de Arduino. Es donde se guardan las instrucciones o donde se guarda la programación cuando nosotros conectamos la tarjeta a la computadora. Ahí se carga. Y de ahí se lee la información y se manda a los componentes que van a recibir esa información. ¿Ok? Esa es la función del microcontrolador. ¿Sí? Es el que hace todo el procesamiento o el control. El regulador de voltaje, el último, el 14. Y está. Este pequeño regulador es el que protege a nuestra tarjeta. ¿Sí? La función, como les dije anteriormente, es regular la cantidad de voltaje que entra a la tarjeta. Les digo, funciona como una batería de 9 volts. Solamente que si yo no tuviese en mi placa el regulador, todo se va a quemar, porque todo está adaptado a funcionar solamente con 5 volts como máximo. Si le metemos un poquito más, truena. Como son componentes electrónicos, son muy sensibles a la variación de voltaje que hay. Entonces se pueden quemar. Y una vez que se queme, como están soldados,
ya se echó a perder la tarjeta de Arduino. Entonces, nos decían, si un alumno lo quema, lo tienen que devolver. No sé, la verdad no tengo idea. Hasta que regresemos a clases presenciales y nos digan qué pasaría si ustedes queman uno por andar jugando. Me imagino que la van a tener que devolver. Más o menos cuesta como 200 o 300 pesos una tarjeta. Bien, entonces hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Recuerden que son dispositivos muy sensibles. Vamos a checar lo del microprocesador, porque ahí es donde he observado que en su trabajo, de los que ya me enviaron algunos, hay varios errores. Y vamos a leer casi de manera textual. El microprocesador, pues es el que lee las operaciones lógicas, ¿sí? Donde se guarda la información, lo que les decía. No dispone de entradas y salidas como un microcontrolador. Requiere más periféricos para funcionar, ¿sí? A comparación del otro. Sin embargo, pues son más veloces. El microprocesador, ¿sí? Este es un procesador, pero hay microprocesadores. Por ejemplo, los que traen lo que viene siendo los dispositivos, por ejemplo, los smartwatch, lo que viene siendo los celulares, lo que viene siendo las tabletas, traen microprocesadores, algunos, por el tamaño. Recuerden que como son dispositivos que nosotros tenemos que mover de un lugar a otro, no nos conviene poner un procesador grande. Podemos poner microprocesadores, ¿sí? Entonces así el dispositivo, pues en vez de que sea grande, se vuelve más compacto por el tamaño que tiene. Y las características del microcontrolador, como el que nosotros tenemos en la placa de Arduino, está compuesto de entradas y salidas. Aquí lo dice, tiene memoria y una unidad lógica aritmética. Dice que es un elemento completo y puede realizar operaciones digitales. Y fíjense, comparado con un microprocesador, son más lentos, ¿sí? Entonces, la otra lee y ejecuta instrucciones en microsegundos. Este no, la hace por segundos. Si se acuerdan, la clase pasada, cuando les puse el encendido del LED, teníamos que contar en segundos. Y de esa manera va leyendo la información. ¿Qué sucede? Que lee de inicio a fin el programa y regresa otra vez. Comienza a ciclar, ¿sí? Entonces eso lo hace por cada segundo. Cada segundo lee la instrucción. Entonces, de esa manera funciona. No es tan veloz como el microprocesador. No lo pueden comparar. Sinceramente, lo que hace es ejecutar una instrucción a la vez, mientras que el microprocesador ejecuta varias operaciones al mismo tiempo. No. Es el defecto o la desventaja que tiene Pero para la placa de Arduino funciona demasiado bien. Bien. Los microprocesadores se encargan de tareas que requieren gran capacidad. ¿Ok? Aquí lo dice, lo que les estaba comentando. Si son operaciones muy complejas o son varias operaciones, pues lo que nos va a servir en este caso son los microprocesadores. Por ejemplo, para un sistema operativo computacional gestiona todos los dispositivos como la interfaz y las demás tareas. ¿Sí? Ahí está. El microcontrolador solo busca cumplir tareas puntuales, o sea, una sola función. El microcontrolador solamente te va a ejecutar la instrucción que tú le cargues al momento de conectar la computadora con la placa. ¿Ok? Como por ejemplo, manejar entradas y salidas. Censar cambios de estado. En ese sentido, podemos poner, por ejemplo, los sensores de luz, los sensores de movimiento y los sensores de sonido, que también tenemos sensores de sonidos en la escuela. ¿Ok? Y también podemos gestionar interrupciones. Lo que hacía yo le puedo decir que se apague o que se encienda cada determinado tiempo. ¿Sí? Bien, se le pueden conectar diferentes dispositivos o periféricos. Por ejemplo, control remoto, cámaras y lo que viene siendo algunos equipos de audio. Pero se tiene que programar para que funcionen. Sí he visto que le conecten lo que viene siendo
las pantallas, he visto que les conecten pantallas, les he visto que les conecten, por ejemplo, receptores para control remoto, y también he visto que le conecten algunos equipos de audio. ¿Sí? Obviamente tiene su dispositivo y hay que adaptarlo, y como les dije, hay que programarlo. Pues fíjense, aquí está la información para que ustedes realicen su tabla. ¿Qué tienen que hacer? Retomando, poner los nombres de cada uno de los componentes. Ya les dije, son mínimo 10. ¿Ok? Son mínimo 10 componentes. Entonces, si les hacen falta, revisen su ficha y la modifican, por favor. Luego nos pasamos a esta tabla. Ok. Aquí es donde observé, me llevaron un trabajo de la siguiente forma. Ya ven que no tiene línea y me lo dividieron. Le terminaron de dividir la línea. ¿Qué hicieron? Ese fui yo. No Ese fui dije yo. quién. Ya te Yo. quemaste, ¿no? Pero No yo lo quise. dije, aunque sea así. Yo supe que fue mi error, así que yo lo hice. Por eso no digo nombres, porque no quiero dejar en evidencia a nadie, ¿ok? No se trata de eso, pero ni modo, Viviana, tú solita te pusiste la corona. Bien, ¿cómo van a resolver esto? Y les decía, dividieron y empezaron a poner microprocesador, por ejemplo, pusieron almacenamiento. Acá abajo pusieron microcontrolador, por ejemplo, ponen capacidad. Aquí, por ejemplo, me ponen, ¿qué otro vi? Creo que velocidad, ahí está. Aquí me ponen tiempo de ejecución. Tiempo, vamos a verlo así. Y me fueron poniendo palabras. Así, solamente una palabra. Y es a lo que voy. No se trata de poner solamente una palabra. Hay que explicar cuál es la diferencia. Adelante, el que levantó la mano. Entonces, con razón. Entonces no fui yo. Yo sí de mi trabajo sí hice la raya. Pero al momento que yo no puse las palabras, yo sí rellené casi todo el cuadro con información. O sea, referente a la Ok. información que daba. Si lo hiciste de esa manera, no lo he revisado, Viviana, si ya lo mandaste, porque estoy calificando los de la escuela de acá. Pero no lo he revisado, me voy a sentar a revisarlo todavía. Pero si, por ejemplo, utilizaste palabras cortas, sí, hay un problema ya. Les voy a comentar, tampoco se Yo trata no, de que me no utilicé. pongan una Biblia, ¿no? Tampoco, ¿no? Pero sí hay que hacer la observación. ¿Qué pasó, Viviana? No, o sea que en el punto ese no era poner solo las palabras, sino también la expresión que hace con con un pequeño del texto. Porque Sí, si hay no, que no argumentar. tendría caso. Bueno, sí, hay que argumentar. Por allá leímos algunas diferencias, ¿ok? Las tengo remarcadas. Sí. Vamos a revisar un pequeño ejemplo. Fíjense, vamos a enfocarnos en diferentes aspectos. Por ejemplo, la capacidad. Hace ratito lo leí. ¿Quién tiene mayor capacidad de procesamiento o mayor capacidad de realizar las tareas? El microprocesador. ¿Quién tiene menos capacidad de realizar tareas? El microcontrolador. ¿Por qué? El microprocesador puede ejecutar varias tareas. El microcontrolador no, solamente puede ejecutar una. Entonces voy a agarrar, ya tengo mi aspecto y voy a poner ese ejemplo, el microprocesador puede ejecutar varias tareas al mismo tiempo, mientras el microcontrolador solo puede ejecutar una tarea. Esta es una característica.
la pueden poner, no igualita, con otras palabras. Pero, por ejemplo, fíjense, yo me estoy poniendo y estoy abarcando el punto de la capacidad de ejecución de tareas. Por allá había otro aspecto que viene siendo el tiempo, ¿sí? Por allá también creo que había otro aspecto que era la conectividad, que hablaba de entradas y salidas. Y por allá, pues se le queda de tarea a ustedes investigar un aspecto más. Pero es referente al aspecto que hay que explicar cómo es que funciona cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, ¿por qué creen ustedes que yo no separé la tabla? Porque se trata de buscar las diferencias que hay en cada uno de ellos en cuanto al microprocesador y al microcontrolador. Creo que hubiese sido mejor que yo les ponga los aspectos, pero de todos modos, pues no tiene nada de complicado y al final nuestra ficha nos dice las diferencias, ¿sí? Ahora, bueno, que no lo entendí, correcto, me voy a San Google. Lo que les decía, yo no soy tanto de leer la información así, la verdad, sí me gusta leerlo, pero me gusta más ver las imágenes, soy más visual, ¿ok? Y por acá podemos encontrar diferentes. Fíjense, aquí tenemos diferentes textos. ¿Ok? Ya ven que San Google les hace la mitad de la actividad. Miren, por aspectos. Procesador, memoria RAM y ROM, la velocidad de operación, el tamaño, los costos y las interferencias. Fíjense, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 aspectos que puedo abarcar en mi tabla. ¿Ok? Les digo, yo no la puse dividida como en esta, porque yo quería que ustedes, o quiero que ustedes argumenten con sus propias palabras, no copiar y pegar las diferencias que ustedes pudieron encontrar en el texto. Y pues ya ven ustedes que aquí, por ejemplo, Google lo que hace también es resumir la información de cierta manera. No copien y peguen la actividad, por favor. Aprendan a seleccionar información, están en último grado, muchachos, sinceramente, y perdónenme que yo se los diga, pero he visto trabajos que sinceramente cuando los veo digo, chispales, qué decepción. Por favor, hay que tratar de hacer las cosas bien, ¿de acuerdo? Entonces, les hago la observación porque hay que esforzarse y hay que meterle ganas. Es su último año y hay que echarle ganas. Mira, aquí hay información. Información hay. Lo que hace falta son las ganas. ¿Sí? Entonces, hay funciones de microprocesador. Entonces, prácticamente Google ya les hizo la mitad. ¿Okay? Nada más es leer y redactar. Ahora, aquí. Ya la tabla ya le expliqué, ¿eh? Ahí está. Ponen sus aspectos y luego redactan. El crucigrama. Hace ratito me mandó un mensaje un compañero, no sé si es del grupo de ustedes o es del segundo grado. Me dice, maestro, no entran completas las palabras en el crucigrama, lo voy a mandar así. Cuando yo elaboro el crucigrama, el software que a mí me elabora el crucigrama, yo tengo que poner el texto y tengo que poner la respuesta. Tiene que calzar. Yo les voy a poner un ejemplo. La número 1, vertical. Acuérdense, vertical es de arriba hacia abajo. Horizontal es de izquierda a derecha. Va, para que tengan en cuenta. El número 1, vertical, puede ser alimentado desde un cable USB que viene de su ordenador o un cable de corriente eléctrica. Hace ratito lo leímos y lo analizamos. Número 1, vertical. Bueno, voy a buscarlo. ¿Dónde está? Si yo me doy cuenta, aquí tengo un número 1 horizontal, que tiene 3 espacios, y número 1 vertical, que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 espacios.
Me está hablando del puerto USB. Voy a buscar mi información acá arriba. Fíjense, este puede ser alimentado desde un cable USB que viene de su ordenador. Con 8 espacios que yo tengo para poner. Voy a revisar potencia y conector de adaptador. Si yo pongo conector de adaptador, no va a entrar. Son más de 8 letras. Vamos a checar adaptador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 letras. Obviamente no es, porque me está hablando del puerto USB. Entonces aquí lo tengo. USB solamente son 3 letras. Por lo tanto, vamos a checar potencia. 1, 2, 3, 4. Maestro, igual si se da cuenta, vi apenas, hace ratito me di cuenta, o sea, que cuando ya después de que había terminado la ficha, me di cuenta que con el número que diga, es el número que va en el crucigrama. O sea, en algunas, da el número a veces. Sí, fue casualidad, ¿eh? Fue casualidad, o sea, no lo hice así. Apenas hace rato me di cuenta, después que yo terminé mi ficha, ahorita que volvimos después de que ya te puse tus 5, te diste cuenta. Me di cuenta ahorita. En algunas, no en todas, pero sí en algunas se da. Como es casualidad, ¿eh? Sí. No fue así, es casualidad. Les digo, yo ponía el texto y ponía la respuesta y el crucigrama solito se elaboraba. Sí, entonces, fue casualidad. Si Viviana dice que a ella le dio la casualidad y lo analizó y lo observó, pues ya les dio una pista más. Digo, sinceramente, yo no pensé que fuese a ser un problema el crucigrama. O sea, sinceramente, yo digo, les voy a poner un crucigrama, pues para que se entretengan y sea algo diferente, ¿va? Pero pues estoy viendo que hay muchos problemas con el crucigrama. Entonces, es buscar nada más el texto dónde está en el concepto. Pueden ser utilizados para conectar a tierra el circuito. Número 7, vertical. Está. Son 3 espacios. 1, 2, 3. Tierra en el circuito. Tierra en el circuito. Hace ratito lo leí y dije que estaba abreviado. Puede utilizarse para conectarse a tierra el circuito. Son 3 espacios. ¿Cuál es el concepto? Aquí está la palabra clave. Entonces, es ir analizando lo que ya leímos hace ratito, lo que ya checamos, e ir poniendo y contando los espacios. De verdad, lo tomé en cuenta. Sí dije, va a llegar algún alumno que va a decir, maestro, no calza. Entonces, fui tratando de ser muy cuidadoso con esa parte, de respetar los espacios de las letras. ¿Sí? Entonces, digo, no nada más a lo loco, sino que aparte utilicé un programa para realizar ese crucigrama. Hay que revisarlo bien. ¿Correcto? Y como les dije la semana pasada, está fácil la ficha, muchachos. Sinceramente, si ya la tienen, no esperen el último día. Así de fácil y sencillo. ¿Sí? ¿Algún comentario, chavos? ¿Algo que quieran preguntar? ¿Algo que quieran decir? Están muy calladitos, nada más Viviana habla siempre. No, maestro. Ahí está, uno más. Bueno, déjenme tomo algunas capturas porque luego me dicen que hay que tomarlas. Esta no. Ya vieron mi conversación. Bien. Si no hay dudas, chavos, son las 8:05. Voy a detener la grabación.